Buenos días, apreciados amigos y hermanos. Vamos a hablar hoy de una parábola muy importante de Jesús. Vamos a pedirle a Isa que lean Lucas 12, versículo 41 al 44. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bien, el tema aquí de la parábola de Jesús, que se titula El siervo vigilante o el siervo fiel e infiel, Jesús crea esta parábola para responder y ayudar a los discípulos a que comprendan cuál es realmente la misión sobre ellos para ser bienaventurados, dice aquí, ¿no? Pedro, como ves aquí, está dudando y le hace una pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. Le dice: Señor, ¿diriges esta parábola a nosotros o también a todos? Bueno, entonces cuando Jesús él le responde con la pregunta: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual su señor constituirá sobre su servidumbre para que a su tiempo le dé la ración conveniente? Bien, yo voy a hablar entonces sobre este tema con el contexto que aquí Jesús hace de tres cosas. En primer lugar, vamos a definir quién es el bienaventurado. La palabra griega, el bienaventurado, el siervo fiel. Después, lo que hace este siervo fiel y el otro, el infiel, mientras esperan el regreso del Señor. Y en tercer lugar, que a lo que ha leído Isabel, la recompensa que se da a cada uno. O sea que el siervo fiel o infiel puede ser cualquier apóstol o cualquiera de nosotros. A nosotros nos va a corresponder decidir. El tema de la parábola es muy amplio, tiene muchísimos aspectos que no tenemos tiempo en esta mañana para comentarlos, pero vamos a centrarnos solamente en la palabra bienaventurado. Este término, bienaventurado, es la palabra griega makarios. Esta palabra griega makarios, os voy a contar una anécdota que aprendí de mi padre, y la verdad es que mi padre murió cuando yo tenía 14 años y no me dio tiempo a preguntarle la razón por la cual él le decía a mi hermano mayor, le decía: ven aquí, Macarios. Macarios le decía. Y yo no lo entendía más bien como algo negativo o en otro sentido. Pero os voy a decir lo que significa esta palabra, la palabra griega Macarios. Cuando comencé a estudiar teología en Sagunto y me tropecé con la palabra griega Macarios,
Entonces hice un análisis en la Biblia y entonces descubrí cosas muy interesantes. Esta palabra Macarios significa feliz, dichoso, una persona llena de paz, tranquila, alegre, confiada, una persona que va haciendo las cosas realmente bien, pero dentro de lo que es la alegría y la felicidad. Jesús, en general, se traduce esta palabra, Macarios, se traduce como bienaventurado. Bien, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece 50 veces. 50 veces en total aparece esta palabra, la palabra griega Macarios. Bien, de estas 50 veces, 42 de ellas son utilizadas por Jesús mismo. Por ejemplo, en el Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús las utiliza 9 veces y en el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas que no voy a comentar ahora, otro día lo podemos comentar, pero vamos a ir avanzando en el tema que nos proponemos en esta mañana sobre el mayordomo o por el siervo fiel o infiel, que puede ser las dos cosas de esa parábola. Entonces, en primer lugar, mantenemos en mente que la palabra Macarios está traducida en general como bienaventurado. Entonces ya, bienaventurados, feliz, dichoso, alegre, contento, lleno de paz. Esas son el significado que tiene esta palabra griega Macarios. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿quién es esa persona que es bienaventurada? Es decir, que es dichosa, que es feliz, que es bendecida. ¿Quién es esa persona? Bueno, la respuesta en primer lugar es el siervo fiel. Nos dice Jesús, el siervo fiel, nos lo dice en el versículo 43, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Es decir, que aquí lo que se está determinando, como vamos a leer todo seguido, es que el Señor se fue y los siervos le estaban esperando, pero los siervos tenían que realizar algo mientras esperaban al Señor. Vamos a leerlo aquí en el Lucas capítulo 12, versículo 35 hasta el versículo 40. Vamos a leerlo y vamos a comentar algunas cosas de aquí, de estos versículos. Adelante, Isa. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, aquí es un hermoso texto de la parábola de Jesús, de cómo se dirige a sus discípulos. En primer lugar nos dice que deben estar ceñidos nuestros lomos con las lámparas. Es decir, las lámparas, como ya sabéis, es un tema muy amplio que podíamos comentar sobre su palabra, pero no es el momento ahora. Vosotros lo conocéis. Así pues, él continúa con esto del encendido de la lámpara y dice vosotros, es decir, que se está dirigiendo a los discípulos. Vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas. Bien, entonces aquí vamos a hacer un matiz sobre las bodas. Hay una confusión en general. Creo que otra vez ya lo comenté, entre el regreso del Señor
cuando celebra las bodas, y las cenas o la cena de las bodas del Cordero. Bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice aquí de las bodas, es decir, el banquete de bodas del Cordero, el banquete de bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero? Esta es una doctrina adventista, puramente adventista. Actualmente se está celebrando las bodas del Cordero y Jesús va a casarse. ¿Y con quién se casa Jesús? Se casa con la ciudad, la Nueva Jerusalén. Cuando termine esta ceremonia de las bodas del Cordero, tampoco lo voy a comentar esto, simplemente lo resumo. Las bodas del Cordero significan la invitación a todo el mundo para que acepten el Evangelio. La boda es, por un lado, la recepción de ese Evangelio, la aceptación de pasar al banquete de bodas. El banquete de bodas es la recepción del Evangelio. Pero el casamiento de Jesús está realizándose ahora en el santuario celestial. Y significa que al final, cuando termine el juicio, Jesús se habrá casado con su novia o con su, ¿cómo se dice? Sí, con su novia, con su prometida. Y esa prometida es la Nueva Jerusalén, es decir, la ciudad que representa a la Iglesia. Por lo tanto, esa ceremonia terminará al final del juicio y Jesús vendrá a la tierra para unirse con su prometida, que ya se ha casado en el santuario celestial y que representa a la Iglesia y es la Nueva Jerusalén. Pero después, cuando viene Jesús, entonces va a invitar a su pueblo a entrar para participar de la cena de las bodas. O sea que la cena de las bodas se realiza durante el milenio y el casamiento es previo. Espero que quede esto claro. No obstante, al final, si queréis preguntarme sobre esto, hay mucho material de Elena de White. Yo tengo aquí, por ejemplo, podéis entrar en Palabras de Vida del Gran Maestro a partir de la página 249 y también en Palabras de Vida del Gran Maestro a partir de la página 173, ahí en concreto, ahí se habla del casamiento de Jesús con la Nueva Jerusalén y después de la entrada en la cena de las bodas del Cordero, que son dos cosas bien diferentes. Bien, entonces, comprendido esto, Jesús está relatando la parábola y está diciendo que vosotros, dice, vosotros, a los discípulos, sé semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas. ¿Cuándo regresará de las bodas Jesús? Cuando termine el juicio y venga a la tierra. Entonces, vendrá casado con la Nueva Jerusalén. Y dice, para que al llegar, él... Para que cuando regrese de las bodas, para que al llegar él y llamar, le abran enseguida. Y entonces añade, felices, es la misma palabra, la palabra que hemos comentado antes, que es Macarios, felices Macarios, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle como velando. Os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando cerca de cada uno les servirá. Es decir, que veis cómo el Señor les hace sentar a la mesa después, porque están esperando su venida, y entonces Jesús les sirve. ¿Cuándo se producirá esto?
durante el milenio. Durante el milenio celebraremos la cena de las bodas del Cordero y Jesús nos servirá. Y sigue diciendo en el versículo 18, aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, que hay un tiempo de espera que debemos estar trabajando, como dice aquí, velando, esperando, como buenos siervos, administrando, como buenos mayordomos, estamos administrando todo lo que pertenece a la hacienda del Señor, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Pero continúa en el versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no permitiría que horadaran su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, que nosotros no podemos conocer ni el día, ni la hora, ni nada. Podemos saber aproximadamente el tiempo de su venida por las profecías, pero no podemos saber ni el día ni la hora en el cual Cristo vendrá. Él lo dice ahí como un ladrón. No podemos saber los ladrones a qué hora vendrán a horadar nuestra casa. Pero ¿qué debemos hacer? Estar velando, estar activos, estar esperando que nuestro Señor venga. Pero claro, tenemos que estar, como dice, con las lámparas encendidas. Es decir, predicando la palabra de Dios. Estos son los verdaderos siervos, los verdaderos mayordomos. Los demás no los confundamos con la cantidad de religiones que hay en el mundo, la cantidad de creencias y la cantidad de filosofías y la cantidad de cosas que se dicen incorrectas, porque vemos que no. Solamente habrá un pueblo de Dios, habrá un solo remanente y habrá un grupo que hacen ciertas cosas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la voluntad, la predicación y el testimonio, y que tiene que ver con la espera activa, espera con confianza, con fe, con alegría, sintiendo la paz de Cristo que Él nos dio y sabiendo que somos bienaventurados porque estamos haciendo lo correcto. O sea que la pregunta de Pedro que le dice al Señor, Señor, ¿lo dicen esto también por nosotros? ¿O esto solamente va para los demás? Es decir, para los fariseos, para toda la gente esa que estaba en contra de Jesús. Podíamos trasladar esta experiencia aquí a nuestros medios y podíamos decir, bueno, Jesús, ¿esto lo dices solo para los adventistas o lo dices también para católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, para los árabes, para todo el mundo en general? ¿Para quién estás hablando? Jesús. Y claro, Jesús responde como ya hemos leído después, le dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor constituirá sobre su servidumbre para que a su tiempo les dé la ración conveniente? ¿Quién es? En primer lugar, o en segundo lugar, ya que hemos hablado de que tiene la palabra de Dios, que tiene la lámpara encendida, que espera, que está velando, que está atento. Además, aquí dice que este siervo da la comida adecuada a su tiempo. Esto es muy importante. Entonces, si yo respondo a la pregunta de Pedro, que me dice, Señor, ¿esto lo dice solo para los adventistas
o lo dices también para todo el mundo en general? Y claro, Jesús le responde. Jesús le responde con otra pregunta: ¿quién es ese mayordomo fiel que a su tiempo da la comida? O sea que el siervo fiel da de comer correctamente y en su tiempo adecuado a los suyos, los nutre adecuadamente. Entonces, esto también es una gran característica para saber qué iglesias están dando de comer a sus hijos, a los siervos, aquellos que oyen, como dice el Apocalipsis, oyen y escuchan y velan y guardan. ¿Quiénes son esos? Y son los que reciben la comida adecuada, la digieren, la mastican y después la ponen en práctica con otros parecidos para que otros oigan la palabra de Dios, reciban la luz y reciban justamente la esperanza del regreso de su Señor, de las bodas, que viene de las bodas, y entonces es cuando les entregará definitivamente el reino. Bien, entonces el último punto, el que tenemos después de el tiempo de la venida. Bueno, podemos leer algún texto para que veáis de lo que acabo de decir. Le voy a pedir a Isabel que me ayude a leer, por ejemplo, la diferencia entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Lo podéis anotar. Tenéis dos textos en Apocalipsis 21, del 9 al 10, después Apocalipsis 19, del 7 al 9, y bueno, pues podéis leer también en Mateo 22, del 1 al 14, y Lucas 14, del 15 al 24. Todos estos textos os orientarán para ver lo que hace realmente el siervo fiel y prudente. El siervo infiel no hace esas cosas. Pero vamos a leer ahora, en primer lugar, Apocalipsis 21, 9 y 10. Que me ayude Isabel, por favor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. 21, 9 y 10. Sí, bien, ya han leído el 21. Entonces aquí, ¿qué vemos? Vemos cómo dice, es Jesús el que habla, y Juan lo registra, lo que ve, lo que le dice uno de los 7 ángeles, diciendo: yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Inmediatamente en el versículo 10 dice: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios. Es decir, que aquí se muestra cómo Jesús se casa con la Nueva Jerusalén, que está realizándose ese casamiento ahora en el santuario celestial, justo antes de regresar a la tierra. Pero sus siervos aquí en la tierra están esperándole, pero están esperándole con las lámparas encendidas, predicando el evangelio, entregando todo lo que tienen, hermanos, todo, no una parte u otra, todo, nuestros dones, nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros dinero, absolutamente todo es del Señor, y al Señor se lo devolvemos, como estamos estudiando en las lecciones de este trimestre del librito de escuela sabática. Le damos todo, no solamente el diezmo, sino todas las ofrendas, nuestro cuerpo, lo dice Pablo, que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y activo, y totalmente y completamente. No podemos reservarnos nada. Si nos reservamos algo y hacemos el juego de estar con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el mundo,
entonces perderemos ciertamente la vida eterna. Y el otro texto que estamos diciendo en el Apocalipsis 19, 7 al 9, aquí se habla también del manto de justicia que debemos dejar que Cristo nos coloque en nosotros. Y ahí aparece también la palabra bienaventurado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, este texto también es muy bonito y podéis ver aquí cómo Jesús nos invita a que nos gocemos y nos alegremos. Esto es justamente en su venida. Todo el capítulo 19 de Apocalipsis está hablando de la venida de Jesús. ¿Quiénes son los que se gozan, se alegran y dan gloria? Dice, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí la esposa del Cordero es la iglesia, es decir, es el conjunto de fieles. Previamente la esposa era la Nueva Jerusalén que representaba a la iglesia, a los hijos de Dios, y aquí está hablando de los hijos de Dios en su conjunto, como veis, como siendo la esposa. ¿Y qué ha hecho? Dice que se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y inmediatamente el ángel agrega, dice aquí, y el ángel nos dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas palabras son verdaderas de Dios. Es decir, que en ese momento, cuando Cristo regresa, invita al siervo fiel y prudente, que representa a todos los verdaderos hijos de Dios, a entrar en la cena de las bodas del Cordero. O sea que yo ya veo con claridad la diferencia entre lo que es el banquete a las bodas, que se está celebrando ahora, el banquete a las bodas, que es el Evangelio, y después la invitación, la segunda invitación, a participar de la cena de las bodas del Cordero. Están invitados toda la humanidad a participar de las bodas, es decir, de la recepción del Evangelio, pero solamente estarán invitados a participar de la cena de la boda del Cordero, solamente estarán invitados aquellos que han sido el siervo fiel y prudente. Entonces aquí termina la lectura de Jesús, de la parábola en Lucas capítulo 12, versículo, ahí veremos la recompensa desde el 43 al 48, lo vamos a leer y con esto terminaríamos, y si después tenéis alguna pregunta, pues entonces la podéis formular. El tema es muy amplio, habría que comentar muchísimas parábolas que hay, tanto en Lucas como en Mateo, para que comprendáis todo esto. Pero yo lo doy realmente para que investiguéis y veáis esa diferencia y podáis aplicarlo. Yo me lo aplico a mí mismo, de si yo soy el siervo fiel y prudente que doy la comida adecuada a los que me escuchan, o por el contrario, soy un siervo infiel y no administro la hacienda del Señor correctamente, y por lo tanto entonces el Señor me pedirá cuentas. Vamos a leer ahora cómo el Señor pide cuentas a los dos tipos de siervos, tanto al fiel como al infiel. El fiel es bienaventurado, el infiel será
castigado. Leemos en Lucas 12, versículo 43 al 44. En primer lugar, ahí habla del fiel. Adelante, Isa. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y 44. Bien, entonces aquí vemos como este siervo fiel es bienaventurado y su señor le pone sobre todos sus bienes. En palabras del profeta Isaías, le entrega el reino. A nosotros se nos entregará el reino, pero si somos fieles, si tenemos las lámparas encendidas, si velamos, si esperamos a que nuestro Señor venga, con fe, con oración, con testimonio, habiendo recibido el vestido que Él nos va a poner de la justificación por la fe, de la justicia de Dios, habiéndonos colocado y siendo limpios y habiendo obedecido, guardando los mandamientos del Señor, la fe de Jesús y compartiendo el testimonio de Jesús, como dice el Apocalipsis. Pero en cambio, el infiel, fijaos lo que habla ahora del infiel en el versículo 45 al 48. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, hermanos, yo no sé si vosotros os sentís reflejados con estas palabras, pero un servidor sí. Yo me siento ahí mirando al siervo infiel. Y claro, dice que el Señor al que se le ha confiado mucho, mucho se le exigirá. Y claro, a mí que llevo toda mi vida estudiando la palabra de Dios y habiendo enseñado y enseñando a la iglesia, soy consciente de que el Señor me va a pedir mucho. Y debo medir ciertamente muy bien lo que digo, lo que enseño, porque Él dice aquí que habrá grados de dolor y de sufrimiento a los que más han tenido. Se les pedirá mucho y recibirán más azotes. Es una parábola y que ahora no tenemos tiempo para ampliar, pero ahí veis cómo el sufrimiento al final para unos será más grande que para otros. Esto lo comenta Elena de White en El conflicto de los siglos ampliamente. Por otro lado, dice aquí, dice cómo ese siervo que no le espera no sabe ni el día ni la hora. Hay gente que ya están hablando de que no saben el día ni la hora, pero que saben otras cosas. Y yo creo que están nutriendo mal a la congregación enseñando cosas. Aquí Jesús en la parábola muestra que no saben cuándo va a venir Él. El énfasis no está en venir, en saber, en conocer el día o la hora. El énfasis, hermanos, y no perdáis el foco, no perdáis de vista el mensaje, porque entonces vais a tener algo de que justificaros, pero delante del Señor no podemos justificarnos. El foco, hermanos, está en la preparación, en lo que hacemos, en la mayordomía, en cómo administramos la hacienda del Señor. Y si la estamos haciendo mal, que estamos administrando mal, no tendremos justificación, dirá, bueno, pero es que yo lo entendí mal, lo comprendí mal. No, hermanos. Las parábolas que Jesús y toda la revelación que nos ha dado
es bien clara para todos nosotros. Y debemos estar totalmente seguros y confiados que lo que tenemos que transmitir es la luz, la enseñanza correcta, en nutrir a aquellos que nos escuchan adecuadamente. Bien, hermanos, yo aquí voy a terminar dando gracias a Dios y entonces si después tenéis alguna pregunta, cerrando el tema, pues entonces la podéis realizar. Pero vamos a terminar haciendo una oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que tú nos has dejado suficiente luz, suficiente enseñanza para que comprendamos la diferencia entre aquel que es bienaventurado y aquel que será destruido definitivamente porque no ha recibido la bienaventuranza que tú le has prodigado, que tú le has mostrado. Padre Santo, somos felices, somos dichosos, porque estamos aprendiendo y sabemos que tenemos que tener las lámparas encendidas, que tenemos que velar, que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que buscar el compromiso, que tenemos que entregarnos a ti total y completamente y que tenemos que esperar pacientemente, confiados y seguros a que tú regreses del casamiento, de las bodas, para introducirnos, Señor, en el banquete de bodas de la cena que tú has dicho que nos vas a dar y que tú nos vas a servir. Padre Santo, perdónanos por nuestras deficiencias y danos, Señor, sabiduría para comprender aquellas cosas oscuras y no confundir a las personas que nos escuchen, Señor. Ayúdanos para ser sabios y esperar tu venida velando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.